Bueno, hoy vamos a ver varios temas que están relacionados más que nada a la comprensión del texto y sobre todo a la comprensión de los textos literarios, ¿sí? Hay varios tipos de texto, pero una primera gran clasificación sería que nosotros dividamos en textos, a ver si aquí hay, textos literarios, que eso quiere decir que son textos ficticios, de ficción, por más que fueron inspirados en hechos reales. Una vez que un escritor se toma la molestia de ponerle onda y ya le pone un poco a sus efectos, entonces pasa a ser ficción por más que los personajes o algún hecho haya pasado en la vida real, ¿sí? Entonces los textos literarios los dividimos en tres grandes géneros que son el dramático, más conocido como teatro, el lírico, que es la poesía, y el narrativo o épico, ¿sí? Que es en donde más fácilmente podemos ubicar a los tipos de personajes o el tipo de estructura narrativa que vamos a ver ahora, ¿sí? Después tenemos textos no literarios, que eso no sé si ya dieron o no, pero lo van a ver en algún momento, si es que no lo dieron. Eh, que bueno, son los textos que no están relacionados con la ficción, son textos que encontramos en el diario o que usamos para hacer, eh, no sé, documentos, currículum, memorándum, circulares, cartas, ¿sí? Ese tipo de textos no requieren de personajes, sino que hablamos de personas reales, ¿verdad? Eh, bueno, voy a poner esto en grande. Tipología de personajes, ¿sí? Personaje tipo, a ver si acá tengo el puntero, ahí está. Personaje tipo o también conocido como arquetipo, otro sinónimo que podríamos decirle es estereotipo, ¿sí? Que son, esto no se encierra en un solo tipo de personaje, sino que es un término para llamar a personajes que son estereotipados, que aparecen comúnmente en, en las series, en las películas, en los libros, en los cuentos, en los cómics, ¿sí? Por ejemplo, el arquetipo de la madrastra. Vieron que siempre en las pelis o en los libros nunca le presentan como alguien buena a la madrastra, sino que el estereotipo, el arquetipo del personaje madrastra es como una señora joven, más linda, que le ve a la hija, no sé, supongamos en el caso de Cenicienta, le ve como una molestia, un impedimento. Lo mismo también en Juego de Gemelas, que es una película muy vieja. O sea, no sé, supongo que ustedes son más jovencitos, obviamente. Pero es una película de los 2000 donde estaba Lindsay Lohan, que también había una madrastra que era mala y siempre le trataba de hacer las cosas imposibles para alejarle del papá. Eso es un tipo de arquetipo que encontramos. Otro que se me ocurre es el personaje bobo, ¿sí? El tonto, que tenemos el burro en Shrek, no sé cómo se pronuncia, pero es un personaje que todos ubicamos. En la literatura más clásica tenemos bueno, ese no sé si es tonto. Iba a decir Sancho Panza, pero no es tonto. Em, y después no sé si ustedes tienen algún ejemplo de tonto, pueden dejar ahí en el chat y vamos debatiendo después. Em, Bueno, yo les dije dos, que es el de la madrastra y el del personaje tonto, pero hay un montón de estereotipos, ¿sí? El estereotipo del personaje nerd, que es todo bonito, que siempre sigue las reglas, que solo le interesa sacar buenas notas. El, el estereotipo del chico malo, que es el churro, después y se hace bueno porque le conoció a la chica y le cambió la vida, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar, hay muchos estereotipos que vemos recurrentemente en las películas o en los libros. Yo, si bien soy profe de literatura, traigo más el ejemplo de películas, en este caso porque
bueno, no son mis alumnos recurrentes, no sé qué tipo de lecturas están consumiendo, así que supongo que películas y series es lo que más comúnmente vemos, o sea, consumimos de forma más rápida que el libro que nos lleva un poco más de tiempo. Bueno, el estereotipo del héroe, ¿sí? El arquetipo, entra también dentro de un personaje tipo, pero ahora vamos a especificar más las cualidades. Nos dice que es un personaje tipo que se constituye en el paradigma, en el ejemplo. Él es un modelo a seguir, ¿sí? Ese tipo de personajes rozan casi la divinidad, ¿sí? Les voy a poner este ejemplo y quiero que me respondan en el chat quién es, si saben. No el actor, sino el personaje. Ay, no puedo volver a la llamada. A ver, ahí está. Llegaron a ver. Les comparto otra vez. A ver. ¿Saben quién es? Bueno, el actor es... Ese no es Thor. No, no es Thor, es parecido. Pero Thor podría ser un héroe, sí. El personaje es Aquiles. Todo el mundo ya escuchamos alguna vez el talón de Aquiles, ¿verdad? El actor es Brad Pitt y no es casualidad también que a los actores que se toman para los personajes de héroes son otra vez considerados así como los más lindos, las más churras, los más churros, ¿sí? Em, Aquiles era un soldado de la guerra de Troya y esta imagen es de la película Troya. Ahí ven el caballito de Troya, famoso. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, es una guerra que ocurrió en la antigua Grecia. Aquiles era hijo de una diosa, ¿sí? Era hijo de un mortal y de una diosa. Y por eso se construye, em, por eso digo que se construye rozando la divinidad, el estereotipo o el modelo de héroe. Porque probablemente también tenga que ver con alguna ascendencia de los dioses en algunas de las historias. Es alguien que todos los niños, todos los jóvenes, todos los otros soldados van a admirar, que viene de otro lado solo porque el rey se lo pide y capaz él tenía cosas más importantes que hacer y iba a ganar mejor. Pero lo hace por su patria, por la justicia, entonces si bien de repente el actuar así es como violento y demás, es muy honorífico todo el trabajo que va a estar haciendo el héroe. ¿Sí? Em, y acá tenemos, este es Capitán América y esta es la Mujer Maravilla, que otra vez, como digo, se eligen representaciones de personas que consideramos hegemónicamente bellas, ¿sí? La Mujer Maravilla siempre es representada así, delgadita, musculosa, cintura chica, y los varones siempre son también bastante musculosos. El antihéroe, ¿sí? Eh, Acá nos dice que es la negación del modelo de héroe. Carece de las características y de la tipología. ¿Qué quiere decir esto del antihéroe? Eh, Porque tiene la parte héroe. Es una persona que sí tiene intenciones de hacer las cosas buenas, de salvar y demás, pero carece de esas características. Carece de ser bueno, de ser inteligente, de ser bello, de ser querido por las personas, ¿sí? De ser, de tener algún superpoder importante muchas veces. Acá tenemos un ejemplo que es Deadpool, em, que yo no recuerdo bien así mucho la peli, pero es una especie de héroe, ¿verdad? Que es medio torpe, que es perseguido por muchos. Entonces, por más que a veces tenga la intención de hacer las cosas, de salvar el mundo, todo eso no tiene las habilidades y las características propias de un Capitán América o de un Superman.
¿sí? Eh, y acá puse otro ejemplo de esta. La verdad que yo no conozco mucho así full los temas de Taylor Swift, pero esta es una de que mis alumnitas me mostraron, justamente cuando dimos este concepto, eh, que es de una canción y que en el video también hay como muchas metáforas sobre eso, donde da a entender eh, que las cosas nunca, bueno, acá si leemos dice, me pasa eso de que me hago mayor, pero nunca me hago más sabia, ¿sí? Entonces, eso es algo que normalmente se espera, que sí o sí nuestros padres en algún momento nos hicieron ese comentario de, cuando seas más grande vas a ser... Profe, Sí, permiso. sí, Vos estás cambiando la pantalla, ¿verdad? Porque acá no nos muestra que estás cambiando. no se muestra. A ver, espera. No, Gracias por avisar. Ahí se ve, sí, ¿sí? ¿Se ve? sí. Ah, dale, súper, gracias. Em, bueno, hablo también un poco de la depresión, que las personas la ignoran. A veces siento que todos son jóvenes y atractivos y yo soy como el monstruo de la montaña. Entonces, hay ahí esa reflexión o esa contradicción de que va a llegar el momento o las situaciones en las que uno puede destacar y ser bueno, pero al final termina siendo la antítesis, termina siendo lo contrario y no cumple con las expectativas que uno quiere o que el resto quiere, ¿sí? Entonces, a eso se le atribuye el título de antihéroe. Ahí se ve la ficha, personaje colectivo. No, profe. No, a ver si. Ahí. Ahora sí. Ok, bueno, voy a dejar así. Bueno, el personaje colectivo es un personaje que representa a un grupo de personajes, como si fuese la encarnación de una comunidad. Presenta analogías de nivel, de actitud y de circunstancias. Ejemplo, una representación del pueblo o de los súbditos del rey. Acá se me ocurrió poner el de los Minions, ¿sí? Si bien nosotros vemos uno así particularmente, ya lo relacionamos con toda la comunidad, con que todos se portan igual, con que todos se visten igual, con que todos hablan de la misma forma. El ejemplo anterior, el de los súbditos del rey, también sabemos que se comportan de una forma, que siguen las reglas de los reyes. Podemos pensar cuando también se representan comunidades relacionadas a un partido político, ¿verdad? Que, no sé, que se visten de una forma o que todos tienen esas ideas, que todos usan, no sé, un mismo color de pañuelo o que tienen banderitas de cierto color en sus casas, ¿verdad? Entonces, ese es el personaje colectivo, ¿sí? No está identificado de forma nominal, no se le pone un nombre a veces al personaje, pero cuando vemos a una individualidad sabemos que representa a todo un grupo que viste, actúa, piensa de la misma forma. ¿Hasta acá se va entendiendo? Ok, bueno, cualquier cosita me interrumpen, sí, o si no pueden dejar ahí un mensaje y después al final de la clase lo revemos. El personaje de carácter se le conoce por su singularidad, aunque pueda haber otros personajes que se comporten como él, pero que no forma parte de un grupo, de un tipo o de un modelo. El personaje del carácter tiene que ver mucho con la evolución, ¿sí? Y la evolución significa cambio, que puede ser un cambio para bien o para mal. A ver, acá tenemos a Frodo, que es del Señor de los Anillos. Es un ejemplo de personaje de carácter porque es un personaje que representa un arquetipo, el arquetipo del héroe, que era uno de los primeros que vimos. El arquetipo del héroe siempre estuvo en la literatura y en la cultura popular, desde siempre, pero en esta peli o en este libro se le da una reinterpretación, ¿sí? Entonces, eso es lo que le hace un personaje de carácter porque va más allá de que sea lindo, sea musculoso o que quiera conseguir ciertas cosas, ¿sí? De las características tradicionales del héroe, sino que hay como más énfasis en lo que siente, en lo que piensa, ¿sí? Y cómo eso va cambiando. Otro, ¿sí? Que es
Bueno, si por ahí no conocen, este es Don Quijote, ¿sí? Que es como una de las novelas, básicamente la primera novela del castellano moderno. Y este es su compañero, Sancho Panza. Don Quijote era un caballero, ¿sí? En el sentido de un hombre de caballería, ¿sí? De los que tenían los caballos, pertenecía a la realeza, la nobleza. Em, bueno, ¿qué pasó con Don Quijote? Él está obsesionado con los libros y empieza a leer mucho y después como que se vuelve loco, ¿sí? Por eso muchas veces la expresión quijotesco de que es como que exageras mucho o que ya estás alucinando. Em, bueno, aquí iba con esto, estamos en... Ah, personaje de carácter. Em, Antes de que salga Don Quijote había ya muchísimos libros de caballería y por eso Miguel de Cervantes hizo también, creo también a este personaje porque era un poco a la crítica a la literatura de esa época, ¿sí? Al inicio cumple normal con las características de una novela de caballería, ¿sí? De un personaje que es un caballero, un hidalgo. Em, pero todo esto que le va pasando a él, de que se obsesiona con los libros, se pelea con su familia ya no lo aguanta, le echa, él se va a aventuras, empieza a ver, si ven estos molinos, él quería pelearse con los molinos porque pensaban que eran como monstruos gigantes. Entonces todos esos cambios que van pasando por la mente de él y por sus objetivos, sus sueños, lo convierten en un personaje de carácter que básicamente es un arquetipo que ya estaba creado, el caballero, el hidalgo, em, pero que su mente, sus emociones, su sensibilidad hacen que él cambie, ¿sí? Entonces, lo que importa en la construcción de este personaje de Don Quijote no es que él sea un caballero, sino todo lo que pasó, ¿verdad? Por su mente. Entonces, eso lo convierte en un personaje de carácter. Personaje pareja son personajes que suelen venir dados. em, Presentan diferencias individuales y componentes que pueden ser colectivos. Muchas veces en los estereotipos ahí de las pelis, no sé, como chicas pesadas, que hay una Regina George, que es así, digamos, la mala, la popular. Y casi siempre son dos amiguitas que si bien cada una está construida con sus individualidades, con su estilo, con su forma de hablar, capaz una es más tonta que la otra, una tiene más dinero que la otra, ¿verdad? Le ponen características individuales, pero al final uno los recuerda como el par de amigas de la popular, ¿sí? Y también pasa con el otro estereotipo, ¿sí? El nerdcito que tiene como dos amigos que también son marginales, o los chicos, el famoso el deportista, ¿verdad? Entonces, son personajes que siempre andan dados, cada uno tiene sus diferencias, pero más que nada los vinculamos porque siempre están juntos y capaz acompañan a un tercero. Personaje triángulo es un esquema de pareja con un oponente a ambos, ¿sí? Em, un personaje triángulo con un oponente, o sea, una pareja con un oponente muy clásico en la literatura que por más que uno no haya leído esa obra, todo el mundo conoce, es Romeo y Julieta, ¿sí? Que si por ahí no conocen bien la trama, es que son dos chicos que se enamoran, pero sus familias son enemigas, ¿verdad? La familia de él es pobre y odia a la familia de Julieta porque ellos tienen más dinero y por otros problemas que hubo en el pasado. Entonces, ellos está la pareja, pero tienen ese enemigo de su amor prohibido. Después tengo otros ejemplos que no podría anoté porque la verdad que no conozco bien. Goku y Vegeta contra Freezer, me dijeron. Nunca vi Dragon Ball, así que me disculpo. Si es que ustedes conocen, ahí pueden analizar bien quién es la pareja y quién es el oponente. Eh, Hay algo de Game of Thrones y Superman y Batman contra Lex Luthor, ¿sí? Dos héroes contra un enemigo en común.
¿Se está pasando la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Eh, bueno, ¿qué más? El personaje estático, sí, es un personaje que no modifica mucho su actitud, sus valores. También se le dice personaje plano y comúnmente conocemos también como el personaje relleno, ¿verdad? Que está ahí en la historia, pero que no hace mucho. No, no aporta mucho, no cambia ni para bien ni para mal. Está nomás ahí como acompañando un poco. El personaje evolutivo sí es un personaje que cambia bastante. Esto podemos ligarlo al ejemplo de Frodo o de Don Quijote, sí que era un personaje de carácter. Pero esto ya es otra clasificación, ¿sí? El de personaje estático evolutivo no tiene que ver con los estereotipos, ¿sí? Mi personaje puede estar entre los estereotipos de héroe, antihéroe, triángulo, colectivo, lo que sea, y a la vez ser un personaje estático o un personaje evolutivo. Y ahora la estructura temporal, ¿sí? Que tiene que ver con la ubicación de los núcleos estructurales, ¿sí? Los núcleos estructurales serían como las ideas principales que yo puedo ir listando de las cosas que pasan en la historia. Se pueden organizar de manera lineal y de manera anacrónica. Voy a volver para escribir un poco. Un segundito. Bueno, eh, la manera lineal. ¿Sí? Lineal significa línea, o sea que inicia, parece medio tonto, pero inicia por el inicio. ¿Sí? Comienza por el comienzo, termina en el final. Em, ¿Qué se evita en este tipo de estructura? Esos flashbacks, ¿sí? Flashbacks o flash forward, que serían los saltos al futuro, ¿sí? No hay como esa narración de unos recuerdos o de unas memorias o de unos capítulos que están situados en el pasado o en el futuro. Eso no pasa, ¿sí? Todo va pasando de manera consecutiva. Por otro lado, dijimos que teníamos la estructura quebrada, que esa estructura quebrada puede ser circular, ¿sí? También puede ser circular. em, y anacrónica. Anacrónica ya sería que tiene muchos saltos temporales al futuro, al pasado. No podemos ubicarnos bien en el tiempo con este tipo de estructura, ¿sí? La anacrónica está más ligada ahí a la quebrada, ¿sí? Podrían ser básicamente sinónimos. La circular, el inicia por el final, ¿sí? Inicia por el final y ahí nos van contando después detalladamente todo lo que sucede. Acá tengo un ejemplo que quería leerles. A ver, esperen que tengo que dejar de compartir ahí. Me avisan si se ve el PDF. Sí, profe. Bueno, este es un cuento muy cortito, tiene 2 páginas y media, pero no les voy a leer todo, solamente para que tengamos un ejemplo puntual de qué es la estructura circular, ¿sí? El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una Yararacuruzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. ¿Qué pasó?
inicia ya con un problema, ¿sí? Inicia con que al hombre le mordió una víbora venenosa, ¿sí? Una serpiente venenosa. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándose las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Bueno, no les voy a leer todo el cuento, sí, igual después tienen la grabación, pueden buscar el título. Se llama La deriva de Horacio Quiroga, pero básicamente ahí en el inicio inicia con el problema, ¿sí? No más bien con el final, pero sí con el problema que es que al personaje principal le mordió una serpiente venenosa, ¿sí? Entonces después de ese parrafito de la mordedura de la serpiente, empieza a narrar todo lo que hizo el hombre, sí, que le cortó la cabeza, o sea, le intentó machetear a la serpiente. Y bueno, y todo como él quiso curarse, después que vuelve a su rancho, le habla a su señora, todo eso. Eh, Spoiler, el señor va a morir. Entonces, por eso digo que es circular, ¿sí? Porque ahí no nos dice al inicio que muere, pero ya nos da el evento principal de por qué muere, que es la mordedura de la araña, ¿sí? Entonces, después en el desarrollo del cuento van contando todo lo que pasó hasta que finalmente sí muere, ¿sí? Entonces, ese es el desarrollo circular, porque al final todo regresa a la situación de la mordedura. Sí. Bueno, voy a volver al PowerPoint. En- Acá. Bueno, entonces se entiende lo que es la diferencia, ¿sí? La estructura lineal, que es cuando mi cuento, mi novela, mi historia se está narrando de inicio a fin sin tantos saltos temporales, y la quebrada es la que tiene o muchos saltos temporales o este tipo de estructura como el ejemplo que dimos, ¿sí? Em, bueno, ideas, ¿sí? Tenemos las ideas principales, secundarias y también los temas, ¿sí? Que no es lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias. El tema es un concepto abstracto de carácter general y validez universal que se configura en una variante. Esta palabrita universal es muy importante, ¿sí? Responde a la pregunta de qué trata la obra y por lo general es simplemente un artículo, el artículo, ¿sí? El, la y un sustantivo, ¿sí? Entonces, voy a volver acá después. La idea principal o idea central se define como un sintagma nominal, ¿sí? De núcleo abstracto y se lo explica en una oración. Responde a la pregunta ¿qué quiere decir el autor? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que el tema es algo... ¿Dónde estaba? El tema es algo universal y algo cortito, es básicamente una sola palabra. En cambio, el sintagma nominal sí es como un pequeño enunciado, ¿sí? Una pequeña oración. Eh, bueno, la historia de Romeo y Julieta, volviendo por más que no hayamos leído el libro, más o menos ya explicamos la trama. Las opciones que podrían aparecer son no sé, ¿qué más? Eh, la enemistad, ¿sí? Estas tres cumplen con las características que nos dieron, ¿sí? Hay un sustantivo, como romance, enemistad, y que están acompañados por un artículo, ¿sí? Entonces,
Esto en el momento del examen nos puede parecer tramposo porque nosotros sabemos que lo vamos a reconocer con esa estructura, pero al final todas las opciones tienen la misma estructura. Entonces, ¿dónde empiezo a descartar por la idea que me parezca más universal? ¿Sí? Enemistad, si bien hay enemistad entre las dos familias de Romeo y de Julieta, no es algo que eh, se traslade a todas las historias, ¿sí? Romance es algo que sí hay en muchas historias, pero amor es el sustantivo que es más universal que romance, ¿sí? Entonces, esta sería la opción correcta, ¿sí? Ahora volviendo a la otra historia, que más o menos leímos ahí un fragmento y que yo les expliqué, que era el señor que recibía una eh, mordedura de una serpiente y después muere, fallece. Em, Podría ser su tema, ¿sí? Siempre acá estamos hablando de tema. El tema podría ser la muerte, ¿sí? Que es algo que se toca mucho en la literatura. También podría ser el destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la historia el hombre trata de hacer muchas cosas para evitar su muerte, pero no lo logra, ¿sí? Entonces, la muerte, el destino, el tiempo, un viaje, esos son temas muy universales y muy recurrentes en todas las historias, ¿sí? La venganza también. Entonces, estos serían los temas. ¿Y cómo elaboraría la idea principal? Me dice que es un sintagma. Para el caso de Romeo y Julieta, poniendo ese ejemplo, podría ser, ahí sí podría utilizar romance. El romance, sí, entre Romeo y Julieta. O el encuentro entre los dos enamorados. Volviendo acá, ¿sí? Sintagma nominal. Todo lo que sea nominal tiene que ver con los sustantivos. Y si volvemos acá a nuestro ejemplo, romance es el núcleo, ¿sí? Es como el centro ahí del enunciado. Encuentro es también el núcleo, ¿sí? En ninguna de estas dos, en ninguno de estos dos enunciados hay un verbo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el verbo? Que no hay acción, sin verbo. Esta es generalmente la estructura que prefieren los elaboradores de los exámenes acá en nuestro país. Em, Sin embargo, si buscan muchos ejemplos, material en internet o incluso muchos libros, sí me da la opción de hacer una oración entera, ¿sí? Con el sujeto, verbo, predicado. Eh, que utilizando la base anterior, Romeo y Julieta planean escaparse. ¿Sí? En muchos ejemplos que vayamos a encontrar en libros en internet, nos van a aparecer este tipo de ejemplos. Pero sí en el examen analizan y ven que hay pocas opciones que tengan verbos, vayan a optar, perdón, pocas opciones que no tengan verbos, vayan a optar por las construcciones que no tengan, ¿sí? En lo que lo principal sea un sustantivo. Em, Volviendo al ejemplo del cuento, y ya no estamos alargando mucho, disculpen. em, Del cuento que leímos, sí, dijimos que el tema podía ser la muerte, el destino. Entonces, una idea principal sería no sé, la huida del destino o la intención
la intención de sobrevivir, ¿sí? Si bien acá tiene un verbo, no es un verbo conjugado, ¿sí? Entonces, eh, eso podría ser la estructura de una idea principal, ¿sí? De este tipo de ideas principales que nosotros recomendamos que son las que buscan en las opciones, que sea la del sintagma nominal, ¿sí? La de que no contenga un verbo conjugado, evitar los verbos conjugados en las opciones de ideas principales. Pero si ven que todas tienen verbos, probablemente entonces el profe que elabora el examen no sea tan cerrado a esto, ¿sí? Entonces ahí pueden relajarse un chiqui más. Em, Ideas secundarias están subordinadas a la idea principal, o sea que son detalles que acompañan la trama principal, ¿sí? Em, que en este caso del cuento podría ser que, no sé, que la señora le dio un remedio, o que él se fue al monte, o el que él mató a la víbora, ¿sí? Son pequeñas acciones que van pasando, que acompañan al suceso central, pero que no es realmente de lo que se trata la historia en sí. Lenguaje connotativo y denotativo. Eh, ¿Qué quería mostrarles estos emojis? ¿Qué significan? ¿Cómo leerían? De caballeros. De caballeresa. Eh, que literalmente no significa que se están incendiando los ojos, ¿sí? Esa sería la definición de denotativo, que se incendian los ojos del caballo. Lo connotativo es ese lenguaje figurado o esa interpretación que nosotros le damos, porque cuando alguien te dice esa frase, vos ya sabes que significa que estás away, que estás sin plata, que todavía no va a cobrar, ¿verdad? Muchas cosas puede significar, pero ya se entiende. Entonces, ese es el lenguaje connotativo, ¿sí? Igual les pongo acá las definiciones. La denotación y connotación son dos niveles de significado de palabras. El nivel literal, ¿sí? Que sería la denotación. Y el nivel contextual respectivamente, que sería que vos tenés que estar en el contexto para entender. Cuando alguien dice me muero de hambre, todavía no merendé, no significa literalmente que se muere de hambre, ¿sí? Significa que está teniendo mucha hambre, pero no se va a morir. Y si una persona que no está comiendo hace 10 días te dice que se muere de hambre, ahí sí, sí va a ser denotación, ¿sí? A eso se refiere con el nivel contextual, que de repente, cambiando las situaciones, va a cambiar también el sentido. Pero entonces, connotación va a ser ese sentido figurado, ¿sí? Como el del ejemplo del Henry Caballeresa. Y denotación es lo más ligado a lo literal, al diccionario, ¿sí? Al significado universal. Voy a dejar de compartir para decirles algunos otros ejemplitos. Es un hombre muy razonable. Es, eh, eso sí es un lenguaje denotativo, ¿sí? Con D. Ve un futuro muy negro es connotativo, que tiene que ver más con algo malo, ¿sí? Te admiro por tu corazón bondadoso, es connotativo, ¿sí? Em, Debo cargar con la cruz de mis problemas, eso también es un lenguaje connotativo. Em, Trae más hielo para las bebidas. Ahí es denotativo. Pero si digo tu corazón de hielo, sí, que es muy frío. O sea, eso de muy frío también sigue siendo connotativo. Sí, es algo que hay que interpretar. No es que literalmente la persona anda con un corazón que es de agua congelado. ¿Sí? Entonces está ahí las principales diferencias. Y a ver si hay algo más que tengo que mostrarles. Vuelvo a compartir. Mm. Bueno, entonces, connotación es lenguaje figurado, ¿sí? Y denotación es el lenguaje que es más literal. Causa o efecto
esto es como algo bastante sencillo. Ahí la dificultad está en las trampitas que pueda poner nomás el elaborador del examen, ¿sí? En las ciencias, la causa explica la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción de lo que ocurre, ¿sí? Si volvemos a nuestra historia, la causa la, de la muerte de nuestro protagonista es la mordedura de la yarara, ¿sí? Y el efecto es todo el envenenamiento que él va a pasar después, ¿sí? Las consecuencias es que él intenta llegar a su casa, medicarse, todo eso, hasta que finalmente muere, ¿sí? Entonces hay como una primera acción disparadora y después varias que son consecutivas. Sin embargo, la relación entre ambos no necesariamente es evidente o sencilla y un mismo efecto puede tener numerosas causas o una misma causa, numerosos efectos, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos. El fuego causa la quema, el hielo congela, el sol calienta, la lluvia moja, la luna y los faroles iluminan la terraza, el sol genera fotosíntesis, que la fotosíntesis también para que pueda surtir efecto necesitan también de varias condiciones. Entonces ahí está lo que explicaba anteriormente, que a veces hay o varios efectos o se necesitan de varias causas. Tomar agua refresca, hidrata. em, Alimentarse nos da nutrientes dependiendo qué tipo de alimentos consumamos también, ¿sí? Entonces, estos son como unos ejemplos bastante sencillitos, pero que ustedes después los pueden ejercitar ya con textos más largos. Y hasta acá son los temas de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún ejemplo más. ¿Está todo ok? Sí, profe. Bueno, la clase va a estar grabada. Después los coordinadores del cursillo les van a estar subiendo al Classroom, sí, van a estar compartiendo con ustedes. Igual cualquier duda que tengan, les dejo mi correo. No sé si puede hacer esto, creo que no va a haber problema, pero por ahí si necesitan más materiales o algo. Ahí. Eh, bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos. Chau, chau.